Se burlaron de la señora de la limpieza, hasta que ella despidió al CEO en la sala de juntas. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. La despedían con los ojos cada vez que pasaba por ese pasillo. Miriam lo sabía. Lo sabía desde hacía años. No hacía falta que nadie se lo dijera en voz alta. Bastaba con la forma en que apartaban la mirada, con el modo en que continuaban sus conversaciones como si ella no existiera, con el silencio incómodo que se instalaba cuando alguien la miraba directamente y luego decidía no hacerlo. «Hay polvo en la repisa de la sala de reuniones», dijo una voz a su espalda. Miriam giró levemente. Era Claudia Varela, la directora de Recursos Humanos de Vértice Soluciones. Vestida como siempre con esa precisión calculada que confundía con autoridad. «Ya estaba en mi lista», respondió Miriam, sin dejar de empujar el carrito. «Me alegra saberlo». Claudia siguió caminando sin mirarla. Miriam continuó su ruta. Era martes. En Vértice Soluciones, los martes solían a reuniones de directorio, a café caro y a la tensión invisible que se instalaba cada vez que los hombres del piso 12 querían demostrar que seguían siendo los más importantes del edificio. Miriam conocía esa tensión mejor que nadie. La había observado durante casi 8 años, empujando su carrito de limpieza por los pasillos de aquella corporación enclavada en el corazón de Atenas, Grecia. Vértice Soluciones era una de las firmas de consultoría empresarial más influyentes del país. Su edificio de cristal y acero en el distrito financiero aparecía regularmente en revistas especializadas como símbolo de modernidad y eficiencia. Por dentro, sin embargo, era una maquinaria sostenida por jerarquías invisibles y por el trabajo constante de personas a quienes nadie miraba. Personas como Miriam. Miriam ajustó el delantal y repasó mentalmente su lista: sala de reuniones del piso 12, baños del corredor norte, ventanas del lobby, la repisa que Claudia había mencionado. Rutina. Siempre rutina. Pero esta semana no era una semana cualquiera. ¿Ya supiste?, susurró una voz a su lado. Era Paola, su compañera de turno. Una joven que llevaba apenas 6 meses en la empresa y que todavía no había aprendido a caminar en silencio por esos pasillos. «¿Qué cosa?», respondió Miriam sin dejar de avanzar. «La junta de accionistas. Es el jueves. Dicen que Castellanos va a anunciar algo grande. Siempre anuncian algo grande. No. Esta vez es diferente. Escuché que van a tercerizar todos los servicios de limpieza. Que van a traer una empresa externa». Miriam se detuvo junto al carrito, como si revisara el contenido. No lo estaba revisando. ¿De dónde sacaste eso? Del correo que Mondragón le mandó a su asistente. Lo dejó abierto en la pantalla cuando fui a reemplazar el tóner de la impresora. Miriam procesó eso. No la sorprendió. Llevaba semanas percibiendo algo en el ambiente. Conversaciones que se cortaban cuando ella doblaba una esquina. Documentos que desaparecían de escritorios antes de que llegara a limpiarlos. Reuniones de último momento en salas que normalmente quedaban vacías los martes. «Sigue trabajando», dijo Miriam. «¿Eso es todo lo que me dices?». «Por ahora, sí». Paola la miró un momento, con esa mezcla de confusión y confianza que caracterizaba su relación con Miriam desde el primer día. Luego volvió a su carrito. Miriam continuó hacia el ascensor. Marcó el botón del piso 12 y mientras esperaba, miró el reflejo borroso de sí misma en las puertas de metal. El jueves. 3 días. La cultura de Vértice Soluciones no era difícil de leer si sabías dónde mirar. Y Miriam había aprendido a mirar en los lugares correctos durante 8 años de trabajo invisible. Rodrigo Castellanos, el CEO, era el tipo de hombre que entraba a una sala y esperaba que el aire cambiara de temperatura. No lo decía. No necesitaba decirlo. Lo comunicaba con cada gesto. La forma en que tomaba asiento en la cabecera sin invitar a nadie a hacer lo mismo, el modo en que interrumpía a las personas antes de que terminaran una oración si ya había decidido que no valía la pena escucharlas, la sonrisa que reservaba exclusivamente para quienes podían hacerle algo útil.
Hacía 3 años, un analista joven había cometido el error de llegar tarde a una reunión de castellanos. El CEO lo dejó parado en la puerta durante 10 minutos mientras el resto de la sala fingía no notar la humillación. El analista entró por fin, rojo hasta las orejas, y se sentó en el único lugar libre, el extremo más alejado de Castellanos. Esa semana lo trasladaron a otro departamento. 6 meses después renunció. Miriam había estado limpiando el corredor adyacente durante esa reunión. Lo vio todo a través del cristal. Otra vez, no hacía tanto, Miriam estaba pasando el trapeador por el pasillo principal cuando escuchó a Castellanos hablarle a una directora de proyectos. Si no puede manejar la presión de este nivel, quizás debería buscar algo más adecuado a sus capacidades. La directora salió con los ojos brillantes y la mandíbula apretada. La semana siguiente la asignaron a un proyecto de bajo perfil. Renunció antes de que terminara el mes. El director financiero, Felipe Mondragón, era la extensión natural de Castellanos en la escala hacia abajo. Donde el CEO elegía la humillación directa, Mondragón prefería la indirecta, correos con copia innecesaria, comentarios que parecían técnicos pero eran ataques envueltos en lenguaje corporativo. Era el tipo de hombre que sonreía mientras decía algo que dolía, para que si alguien se quejaba pudiera señalar la sonrisa. Miriam lo había visto detenerse junto a Paola más de una vez en el pasillo del piso 11. Siempre con esa sonrisa que no terminaba de ser una sonrisa. Una vez, la joven entró al casillero con la cara lavada y los ojos enrojecidos. ¿Qué pasó?, preguntó Miriam cuando se cruzaron. Paola tardó en responder. Mondragón me llamó a su oficina. Me dijo que soy muy bonita para este trabajo. Que si quiero que las cosas me vayan bien aquí, tengo que saber con quién llevarme bien. Una pausa. Y me rozó la mano cuando lo dijo. Miriam dejó de guardar sus cosas. ¿Fue solo hoy? No. La semana pasada me mandó un mensaje al teléfono del trabajo. Nada directo, pero se entiende qué quería decir. ¿Lo guardaste? Sí. Pero si digo algo, me van a despedir. Todos saben que Claudia cubre todo lo que Mondragón haga. Miriam la miró directamente. No digas nada todavía. Pero guarda todo. Mensajes, lo que te diga en persona, escríbelo esa misma noche con fecha y hora. Todo lo que recuerdes exactamente. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento. ¿Qué momento? Miriam tomó su bolso. Ya lo verás. Paola no había quedado satisfecha con esa respuesta. Miriam lo sabía. Pero era la única honesta que podía darle sin revelar más de lo que era prudente. Ese momento se acercaba más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Fue un miércoles por la noche cuando todo terminó de configurarse. El edificio estaba casi vacío. Miriam empujaba el carrito hacia el depósito cuando escuchó voces en la sala de descanso del piso 11. La puerta entreabierta. Voces tranquilas. La tranquilidad de quienes saben que nadie los escucha y por eso no se cuidan. Eran Castellanos y Mondragón. Miriam no se detuvo. Siguió avanzando a la misma velocidad que siempre, el carrito rodando suave sobre el mármol. ¿Cuánto tiempo lleva la reestructuración?, preguntó Mondragón. Si la anunciamos el jueves en la junta, efectiva a partir del 1 del mes siguiente. 42 personas del servicio general. El costo operativo cae un 18% solo en ese rubro. ¿Y los actuales empleados? Una pausa. La pausa de alguien que considera cómo formular una respuesta que ya conoce. Se van. Tenemos una cláusula de servicio contratado que cubre la transición. Nada irregular. El departamento legal ya lo revisó. ¿Alguien va a hacer ruido? Castellanos hizo un sonido que no era exactamente una risa, pero tampoco era otra cosa. Algo entre el cansancio y el desdén. ¿Quién va a hacer ruido? ¿La señora de la limpieza? Mondragón soltó una carcajada breve. Tienes razón. Miriam estaba ya al final del corredor. Giró hacia el depósito. Aparcó el carrito.
Se quedó parada en el cuarto oscuro con la mano apoyada sobre el metal frío del estante. 42 personas. No eran números. Eran Paola, que mandaba dinero a su madre cada mes. Era Costas el guardia, que estudiaba de noche para terminar su carrera. Era la señora del turno nocturno que siempre dejaba el baño del piso 7 impecable, aunque nadie lo notara. 42 familias, 42 presupuestos construidos sobre un trabajo que iba a desaparecer el primero del mes siguiente. Reducidas a un 18% de ahorro operativo. Miriam salió del depósito. Recogió sus cosas. Salió del edificio. Esa noche, en su departamento de Pangrati, se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té que no bebió. Porque lo que tenía que decidir ya estaba decidido desde mucho antes. Lo único que había faltado era elegir cuándo. La respuesta era obvia. El jueves. Lo que nadie en ese edificio sabía era que la historia de Miriam y Vértice Soluciones empezaba mucho antes de que ella apareciera empujando el carrito. Su esposo, Ernesto Salinas, fue uno de los socios fundadores de la empresa. Un ingeniero callado que creyó en el proyecto cuando nadie más apostaba por él, en los años en que Vértice Soluciones era todavía una firma pequeña con 4 socios y una oficina prestada en el centro de Atenas. Los otros socios fueron vendiendo sus participaciones a medida que los números crecieron. Ernesto no. Decía que las empresas que crecen demasiado rápido olvidan de dónde vienen. Tenía razón. Pero no llegó a verlo. Cuando Ernesto murió de manera inesperada, 3 años después de que Castellanos tomara el control, dejó a Miriam con una herencia que nadie en ese edificio conocía. No porque fuera un secreto guardado con candados, sino porque nadie en el directorio actual se había molestado en rastrear las participaciones de los socios fundadores originales. Las acciones de Ernesto habían quedado registradas bajo la denominación social previa a la última reestructuración corporativa. Para los abogados de Castellanos, eran registros históricos en un archivo que nadie abría. Para Miriam, con el respaldo del documento notarial que Ernesto había firmado semanas antes de morir, eran otra cosa. 54% del capital accionario. Mayoría absoluta. Miriam podría haber llegado al directorio al día siguiente con los documentos. Podría haber exigido su lugar en las reuniones de accionistas. Eligió no hacerlo. Quería ver con sus propios ojos qué era la empresa en la que Ernesto había puesto su nombre y sus ahorros. Quería entender qué había financiado. Quería saber qué era necesario hacer con ese poder antes de usarlo. Una tarde de domingo, años atrás, Ernesto le había extendido los documentos sobre la mesa de la cocina y le había explicado cada punto con esa paciencia suya que nunca sonaba a lección sino a conversación. ¿Cuánto representan?, había preguntado Miriam cuando llegaron al número final. 54%. Miriam había tardado un momento. ¿Mayoría absoluta? Mayoría absoluta. Si alguna vez lo necesitas, tienes control completo de la empresa. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Ernesto la había mirado. Porque creo que algún día va a importar. ¿Cómo sabrás cuándo es ese día? Yo no lo sabré. Tú sí. 8 años de pasillos le habían enseñado cuándo era ese día. Y era el jueves. La primera llamada la hizo esa misma noche, antes de que dieran las 12. Necesito que revises el estado legal de las acciones, le dijo cuando Sofía atendió, para mañana al mediodía. Al otro lado de la línea estaba Sofía Andrade, abogada corporativa que conocía la situación de Miriam desde hacía años. Era de las pocas personas que sabían la verdad completa. Miriam, eso es muy poco tiempo para una revisión completa de... Ya sé. Por eso te llamo ahora y no mañana. Un silencio. ¿Pasó algo esta noche? La junta es el jueves. Y antes de esa junta van a anunciar que 42 personas pierden su trabajo. Si no actúo antes de que eso se anuncie, la decisión se vuelve efectiva. Sofía procesó eso. De acuerdo. Mándame los documentos originales esta noche. El registro notarial y el acta de constitución. Empiezo ahora. Una cosa más.
Necesito que seas muy cuidadosa con quien participa en esta revisión dentro de tu despacho. ¿Por qué? Porque uno de tus socios tiene vínculos de trabajo con Mondragón, el director financiero. No sé hasta dónde llega esa relación. Pero no quiero que nada se filtre antes del jueves. Silencio largo al otro lado. ¿Cómo sabes eso de mi socio? 8 años en esos pasillos dan para mucho. Conversaciones que la gente tiene cuando cree que nadie las escucha. Otra pausa. Lo manejo yo sola con mi asociada de confianza. Nadie más en el despacho hasta que esto esté resuelto. Gracias. ¿Puedes venir el jueves? Eso era exactamente lo que te iba a pedir. Miriam mandó los documentos. Se sentó a esperar. A las 11 de la noche, el teléfono vibró. Era Sofía. Las acciones son perfectamente válidas. El cambio de denominación no afecta los derechos de propiedad. Están intactas, Miriam. 54%. Control absoluto. Miriam cerró los ojos un segundo. ¿Pueden cuestionarlas? Van a intentarlo. El único argumento que podrían levantar es la inactividad accionaria durante 8 años. Pero eso no invalida los derechos de propiedad. Lo verifiqué con 3 fuentes distintas del derecho societario griego. No hay base legal que sostenga. Bien. Una cosa más. La voz de Sofía cambió de tono. Miriam, cuando entremos el jueves a esa sala, Castellanos va a intentar deslegitimarte de todas las formas posibles. Tienes que estar preparada para eso. Llevo 8 años preparándome, respondió Miriam. Colgó. La primera parte estaba lista. Faltaba sobrevivir el miércoles. Y el miércoles, la situación se complicó. En 2 frentes al mismo tiempo. Miriam llegó al turno de la mañana y encontró un sobre en su casillero. Sin remitente. Solo su nombre en letras de imprenta cuidadosas, como de alguien que no quiere que reconozcan su letra. Adentro, una hoja con membrete de recursos humanos. La citaban con Claudia Varela a las 3 de la tarde. Motivo. Revisión de conducta laboral en el entorno de trabajo. Miriam leyó el papel 2 veces. Dobló la hoja y la guardó en el bolsillo del delantal. No era difícil calcular de dónde venía eso. Mondragón había decidido que un proceso disciplinario la pondría demasiado ocupada para causar problemas antes del jueves. O tal vez alguien había notado algo en los últimos meses. Las conversaciones con Sofía por teléfono personal, las preguntas discretas sobre la estructura societaria a un colega del piso 8 que no sospechaba nada. En cualquier caso, el mensaje era claro, querían sacarla del tablero antes de que ella jugara su movimiento. Todavía estaba procesando eso cuando Sofía la llamó a las 10 de la mañana. Miriam, tengo que contarte algo. Habla. Ayer por la tarde, después de nuestra llamada, mi socio me preguntó directamente en qué estaba trabajando y con quién. Nunca hace eso. Nunca. Miriam se detuvo en el corredor del piso 9 y esperó. El hecho de que preguntara significa que alguien le dijo que yo estaba activa en algo relacionado con Vértice Soluciones. Alguien que lo conecta con Mondragón. ¿Hay riesgo real de que llegue a Mondragón antes del jueves? No puedo garantizarte que no. Mi socio es discreto, pero no es leal a mí en este tema. Miriam calculó en silencio. Si Mondragón se enteraba de lo que venía antes de que llegara la junta del jueves, tendría tiempo de maniobrar. Podría contactar a los miembros del consejo de manera individual. Podría intentar cuestionar la validez de los documentos con su propio equipo legal. Podría, en el peor de los casos, convocar una junta de urgencia para tomar decisiones previas que complicaran el proceso. El tiempo que Miriam tenía para actuar se había reducido. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener todo completamente listo? Preguntó. Si trabajo esta noche sin interrupciones, lo tengo a las 6 de la mañana del jueves. Entonces llegamos a la junta antes de que empiece. Antes de que Mondragón pueda hacer nada con lo que sepa o no sepa. ¿A qué hora abre el piso 12? A las 8. La junta formal es a las 9:30.
Estaremos ahí a las 8 en punto. Una cosa más, dijo Miriam. Si tu socio te pregunta de nuevo, dile que cerraste el asunto. Que la revisión resultó en que no había nada accionable para tu cliente. Silencio breve. Eso sería mentirle. Sería comprar tiempo. 1 hora, tal vez 2. Suficiente para que lleguemos a esa sala antes de que nadie pueda moverse. Sofía tardó un momento. De acuerdo. Pero Miriam, esto tiene que funcionar el jueves. No hay margen para una segunda oportunidad si algo sale mal. Lo sé. Miriam guardó el teléfono. Siguió caminando. 2 problemas en un día. La reunión de recursos humanos a las 3. El riesgo de filtración en el despacho de Sofía. Y menos de 40 horas para que todo estuviera en la sala correcta. Paola la encontró en el pasillo del piso 9 minutos después. ¿Qué pasa?, preguntó la joven al verle la cara. Miriam sabía que no había cambiado nada en su expresión. Claro, Paola la conocía lo suficiente para leer lo que otros no leían. Nada que no se pueda manejar. Pero necesito que hagas algo ahora. Lo que sea. ¿Guardaste los mensajes de Mondragón? Todos. Y hay más de los últimos 2 meses. ¿Los tienes en el teléfono personal? Sí. Mándalos a tu correo personal ahora mismo. Antes de seguir el turno. Todo, mensajes, notas, fechas. Si tienes screenshots de algo en el teléfono del trabajo, reenvíalos también. Paola asintió con seriedad. ¿Están pensando en hacer algo conmigo? No lo sé con certeza. Pero prefiero que estés cubierta independientemente de lo que pase esta semana. La joven no se movió todavía. ¿Qué está pasando en realidad, Miriam? Miriam la miró un momento. El jueves va a cambiar algunas cosas en este edificio. No todas. Pero algunas muy importantes. ¿Puedo hacer algo más? Ya lo estás haciendo. Ve a mandar esos correos. Paola fue. Miriam siguió hacia el piso 10. A las 3 en punto bajó al piso de administración y entró a la oficina de recursos humanos. Claudia Varela estaba detrás de su escritorio con una carpeta abierta y esa expresión que tenía cuando quería parecer neutral y no lo era. Una expresión que Miriam conocía desde el 2.º año. La expresión de quien ejecuta una decisión que alguien más tomó. Siéntese, por favor. Miriam se sentó. Cruzó las manos sobre la falda. Esperó. Hemos recibido un informe indicando que usted ha estado haciendo preguntas al personal sobre temas que no corresponden a su área de trabajo. Específicamente, sobre la estructura accionaria de la empresa, sobre contratos de servicio externo y sobre la agenda de reuniones del directorio. ¿Quién presentó ese informe? Es confidencial. Entiendo. ¿Tiene evidencia específica de alguna de esas conductas? Tenemos testimonios. ¿Testimonios escritos? Eso es parte del proceso interno. Miriam asintió como si procesara información nueva. ¿Qué consecuencias contempla este proceso? Dependiendo de la evaluación, podría derivar en suspensión preventiva o rescisión del contrato laboral. Con efecto potencialmente inmediato. Entiendo. Miriam miró directamente a Claudia. ¿El plazo estimado para resolver este proceso? Variable. Puede resolverse rápidamente si hay claridad en los testimonios. ¿Podría resolverse antes del jueves? El silencio duró 2 segundos. 2 segundos que Miriam no necesitaba interpretar. Eran la confirmación de lo que ya sabía. Los tiempos de los procesos disciplinarios, respondió Claudia, con esa cuidadosa mesura que usaba cuando repetía algo que le habían indicado que dijera, no tiene relación con la agenda corporativa. Desde luego. Miriam se puso de pie con la misma calma con que se había sentado. Entonces asumo que cualquier medida seguirá los plazos legales reglamentarios y que recibiré la notificación formal que establece la ley laboral griega. Con los tiempos correspondientes. Claudia sostuvo la mirada. Así es. Gracias por la reunión, señora Varela. Miriam salió. Caminó al ascensor.
Cuando las puertas se cerraron, sacó el teléfono. Le escribió a Sofía: mañana llegamos a las 8. Sin falta. La respuesta llegó en segundos: ahí estaremos. Tengo todo listo. Las puertas del ascensor se abrieron sobre el corredor vacío del piso 12. Miriam salió. Quedaban menos de 16 horas. Esa noche Miriam tardó en dormirse. No porque tuviera miedo. El miedo es lo que sientes cuando no sabes lo que viene. Miriam sabía exactamente lo que venía. Lo que sentía era otra cosa, esa vibración específica que tienen las cosas que están a punto de ocurrir y que ya no se pueden detener. Pensó en Ernesto. No con tristeza, sino con esa claridad que tienen los recuerdos de las personas que dejaron algo importante antes de irse. Pensó en la última pregunta que él le había hecho en aquella tarde de domingo. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes ir adentro y ver lo que yo no podría ver desde afuera? ¿Qué querrías que viera? Si lo que construimos merece salvarse. ¿Y si vale la pena hacerlo? ¿Y si no merece? Ernesto había sonreído. Entonces también vale la pena saberlo. 8 años después, Miriam tenía su respuesta. La empresa de Ernesto todavía estaba adentro de lo que Vértice Soluciones había llegado a ser. Enterrada bajo 6 años de una gestión que confundía crecimiento con valor. Pero estaba. Se levantó a las 5:30. Preparó café. Sacó del armario la ropa que había elegido con anticipación. Tomó la carpeta que había preparado durante semanas, cada documento en su lugar, numerados, con copias ya en el correo de Sofía. Miró el uniforme colgado en el armario. Lo dejó ahí. El piso 12 a las 8 de la mañana tenía la calma de los espacios que todavía no saben lo que les espera. Las asistentes llegaban con café. Los equipos de audiovisual revisaban las conexiones de la sala principal. Alguien ajustaba la temperatura del aire acondicionado. En la recepción, una asistente joven miró a Miriam con la confusión de quien no encuentra lo que busca donde debería estar. ¿Su nombre, por favor? Miriam Salinas. Accionista de Vértice Soluciones. La asistente escribió el nombre. Lo buscó en la pantalla. Lo buscó de nuevo. No aparece en el registro de accionistas invitados para la junta de hoy. Entiendo. Miriam colocó sobre el mostrador un documento de 3 páginas con membrete oficial y sello de notaría, certificado de participación accionaria verificado ayer por el Registro Mercantil de la República Helénica. El número de expediente está en la parte superior derecha. La asistente tomó el documento. Sus ojos recorrieron la primera página. Levantó la vista. Sofía Andrade, que había estado de pie ligeramente detrás de Miriam, dio un paso al frente. Soy la representante legal de la señora Salinas. Si hay alguna consulta sobre la validez del documento, puede dirigirla a mí directamente. Aquí tiene mi tarjeta. La asistente tomó la tarjeta con la expresión de alguien que necesita a alguien de más jerarquía para tomar esta decisión. Levantó el teléfono. Llamó a alguien. Habló en voz baja. Escuchó. Llamó a otro número. Habló de nuevo. Miriam esperó sin moverse, con la carpeta bajo el brazo y el mismo semblante que había tenido durante 8 años en esos pasillos. La expresión de quien sabe exactamente lo que está haciendo. 10 minutos después, la asistente las acompañó al pasillo exterior del salón de directorio. Sofía le habló en voz baja a Miriam mientras caminaban. Mi socio me envió un mensaje esta mañana preguntando si ya tenía noticias del caso. No le respondí. Pero significa que alguien lo tiene activo. Tenemos que entrar antes de que Mondragón llegue a la sala. Ya llegamos, dijo Miriam. Y abrió la puerta. El salón principal de juntas de Vértice Soluciones era exactamente lo que prometía ser: mesa larga de madera oscura, sillas de cuero negro en perfecta alineación, ventanales con vista sobre la ciudad de Atenas y, en la distancia, la silueta inalterable de la Acrópolis bajo el cielo de la mañana. Los primeros asistentes llegaban. Directivos, representantes externos, los miembros independientes del consejo. Todos con la seguridad de quien sabe que ocupa el lugar que debe ocupar.
Rodrigo Castellanos presidía la cabecera de pie, saludando a los que llegaban con esa mezcla de cordialidad calculada y autoridad implícita que había perfeccionado en 6 años. A su derecha, Felipe Mondragón revisaba algo en su tablet con expresión concentrada. Mondragón las vio primero. Su expresión cambió de concentración a algo más difícil de nombrar. Castellanos levantó la vista un segundo después. «Esta reunión es privada», dijo. No con rudeza. Con esa firmeza que no necesita elevar la voz porque se da por entendida. «Lo sé», respondió Miriam. Caminó hasta la mesa. Colocó la carpeta frente a ella. La abrió en la primera sección. «Por eso estoy aquí». «¿Quién es usted?», preguntó el señor Papadimitriou, miembro del consejo, desde su lugar. «Miriam Salinas. Accionista de Vértice Soluciones». El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Miriam los contó. «Ese nombre no figura en el registro de accionistas activos», dijo Mondragón, con esa voz que usaba para deslegitimar antes de entender. «No. Porque las participaciones de mi esposo quedaron registradas bajo la denominación social original de la empresa antes de la última reestructuración». Miriam extrajo el primer documento y lo colocó en el centro de la mesa. «Este es el certificado validado por el registro mercantil. Perfectamente verificable». Castellanos dio un paso hacia la mesa. «Señora Salinas». Lo dijo de la manera en que alguien pronuncia un nombre que está aprendiendo ahora mismo. No sé cómo llegó hasta aquí ni qué pretende demostrar, pero le recomiendo que piense bien lo que está haciendo. Esta sala no es el lugar para reclamaciones sin proceso previo. No vengo a hacer una reclamación. ¿Entonces? Ella lo miró directamente. Vengo a ejercer mis derechos como accionista mayoritaria. Esa palabra cayó sobre la sala con el peso de algo que no se esperaba y que no tiene reversa. Mayoritaria. Mondragón reaccionó primero. Eso es imposible. Las participaciones de los socios fundadores que no participaron activamente en la empresa fueron. No fueron nada, lo interrumpió Sofía, con una calma que hacía que cada palabra sonara más definitiva que la anterior. Las participaciones de Ernesto Salinas nunca fueron transferidas, nunca fueron cedidas, nunca fueron objeto de ningún proceso de dilución. Están intactas. Representan el 54% del capital accionario de esta empresa. Mondragón miró a Castellanos. Castellanos miró los documentos sobre la mesa. Luego miró a Miriam. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este edificio? Casi 8 años. La sala procesó eso en silencio. El señor Papadimitriou tomó los documentos. Los leyó con la atención lenta de quien no lee para impresionar sino para entender. Levantó la vista. ¿Tiene más documentación de respaldo? Sí. Miriam abrió la segunda sección de la carpeta y comenzó a distribuir. Esto, dijo, colocando hojas frente a cada asistente, es un informe de irregularidades en la gestión de Vértice Soluciones durante los últimos 4 años. Reportes de gastos sin actividad verificable. Contratos adjudicados sin proceso competitivo a empresas con vínculos directos a miembros del directorio. Un total de 17 denuncias de acoso laboral que Recursos Humanos recibió, archivó y nunca investigó. Y la reestructuración planificada para esta misma junta, que eliminaría 42 puestos de trabajo sin consulta ni compensación adecuada. El silencio cambió de naturaleza. Ya no era sorpresa. Era el silencio de personas que leen documentos y empiezan a reconocer nombres y números que ya conocen. Castellanos intentó retomar la sala. Estas afirmaciones carecen de contexto. Cualquier práctica de gestión puede interpretarse de múltiples maneras. ¿Puede explicar este contrato? El señor Papadimitriou levantó una hoja hacia Castellanos. Consultoría estratégica por 400.000 euros, sin proceso competitivo, adjudicado a una empresa cuyo director es el cuñado del señor Mondragón. Mondragón no respondió. ¿Y este? La consejera independiente señalaba otra hoja, 220.000 euros en un trimestre, categorizados como desarrollo de relaciones estratégicas.
Tiene su justificación en los archivos internos, dijo Castellanos. Entonces vamos a revisarla. Respondió ella, con la cortesía terminante de quien ya tomó su decisión. Los murmullos en la sala crecían. Mondragón miraba la mesa. Castellanos miró a Miriam. ¿Qué quiere? Ya sin capas. La pregunta directa de un hombre que reconoce que el terreno se ha movido bajo sus pies. Miriam no vaciló. Lo mismo que siempre quise. Que esta empresa sea lo que mi esposo creyó que podía ser cuando puso su nombre en ella. ¿Tiene una propuesta formal? Sí. Extrajo el último documento. Señor Castellanos. La voz de Miriam llenó la sala con esa calma que se gana con años, no con cargos. He limpiado los pisos de este edificio durante casi 8 años. He visto cómo se trata a las personas que lo hacen funcionar. He documentado lo que ocurre cuando nadie que tenga poder dice nada. Y hoy, como accionista mayoritaria de esta empresa, voy a hacer lo que tendría que haberse hecho hace mucho tiempo. Una pausa. Le estoy pidiendo al Consejo que vote su remoción inmediata del cargo. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de una sala que acaba de entender que lo que creía imposible acaba de ocurrir. Papadimitriou habló. Señora Salinas. ¿Desea presentar una moción formal ante el Consejo? Sí. Propongo la remoción inmediata del señor Castellanos del cargo de CEO, con efecto a partir de esta sesión. Propongo la apertura de una auditoría independiente sobre las prácticas de gestión de los últimos 4 años. Y propongo la suspensión de la reestructuración planificada hasta que esa auditoría concluya. Mondragón empezó a decir algo. Castellanos lo detuvo con un gesto. Luego miró la sala. A los miembros del Consejo. A los directivos. A los documentos extendidos sobre la mesa. Finalmente, a Miriam. Y en esa mirada había algo que ella no le había visto nunca antes. No era arrogancia. No era cálculo. Era reconocimiento. Voten, dijo. Su voz había perdido algo. Era la voz de alguien que reconoce un resultado antes de que llegue. 6 votos a favor. 2 abstenciones. Ninguno en contra. Rodrigo Castellanos fue removido de su cargo esa mañana, en la sala que había presidido durante 6 años, frente a las personas que durante esos 6 años habían aprendido a no contradecirlo. La salida de Castellanos fue ordenada y silenciosa. Miriam no la vio. Estaba en la sala auxiliar con Sofía revisando los pasos siguientes del proceso cuando escuchó el ascensor bajar. 20 minutos después, Mondragón pasó por el corredor. Mirada en el piso. Paso rápido. Se detuvo cuando la vio. Señora Salinas, dijo, con una cortesía que le costaba un esfuerzo visible. Señor Mondragón. Él sostuvo la mirada un segundo. Siguió caminando. Miriam observó cómo se alejaba. Luego sacó el teléfono y le escribió a Paola. Ven al piso 12 cuando termines el turno. Necesito hablar contigo. La respuesta llegó en segundos. ¿Pasó algo malo? No. Todo lo contrario. Paola entró a la oficina provisional esa tarde con ese paso que era mitad determinación y mitad nerviosismo. Siéntate, dijo Miriam. La joven se sentó en el borde de la silla. Lo que Mondragón te hizo va a ser parte de la investigación formal que está abierta desde esta mañana. Pero necesito que presentes tu denuncia ante el equipo legal. Tienes los mensajes. Tienes las notas. Es más que suficiente para que el proceso avance. Paola abrió la boca. La cerró. ¿Y si me afecta de alguna manera? Tu empleo no está en riesgo bajo ningún escenario. Te lo garantizo por escrito si lo necesitas. La joven miró la mesa. ¿Cómo sabías en quién podías confiar? Cuando me dijiste que guardara los mensajes, hace meses, todavía no sabía nada de todo esto. ¿Por qué yo? Miriam lo pensó honestamente. Porque en 8 años aprendí a distinguir entre las personas que sobreviven adoptando las reglas del lugar y las que tratan de ser decentes a pesar de él. Tú eras claramente de las segundas.
Paola no dijo nada. Pero por primera vez en meses, tenía los hombros relajados. ¿Lo harás?, preguntó Miriam. Sí. Andrés Fuentes llegó esa misma tarde. El hombre que siempre decía buenos días. Que dejaba café de más en la cafetera. Que trataba igual a cada persona independientemente del cargo que dijera su identificación de empleado. Era hijo de uno de los socios fundadores originales. Castellanos lo había desplazado a una posición técnica de tercer nivel 5 años atrás, sin explicación. Simplemente porque era una pieza que le estorbaba en el tablero y no tenía poder para moverse. Quería agradecerte, dijo cuando se sentó, mi padre puso su nombre en esta empresa cuando era joven. Ver lo que se había convertido era difícil para él. ¿Cómo está? Mayor. Pero bien. Se va a alegrar. Miriam asintió. Necesito personas en quienes confiar para el proceso de transición. Personas que conozcan esto desde adentro y que recuerden por qué valía la pena. ¿Me estás ofreciendo algo? Todavía no formalmente. Te estoy preguntando si estarías dispuesto. Andrés miró hacia la ventana. Atenas al fondo, la luz de la tarde cambiando sobre los tejados. Sí, dijo, estaría dispuesto. Luego. ¿Por qué 8 años, Miriam? ¿Por qué no antes? Ella sostuvo la pregunta antes de responder. Porque necesitaba entender qué era esto antes de intervenir en ello. Y porque cometí el error de creer que había más tiempo del que había. 42 personas casi pierden su trabajo por esa demora. No lo olvidaré. Pero los 42 siguen aquí. Sí. Entonces hay algo con que trabajar. Miriam no miró. Exactamente. Lo que vino después no fue dramático en el sentido en que se muestran los finales de película. No hubo conferencias de prensa ni fotos de directivos sonriendo frente a pancartas. Fue el trabajo lento y real de reparar lo que se construye mal durante años. La auditoría independiente confirmó todo lo que el informe señalaba y agregó más. Los reportes de gastos irregulares sumaban significativamente más de lo que el análisis preliminar indicaba. 4 contratos, no 3, tenían vínculos directos a personas relacionadas con el directorio. Varios casos de acoso archivados correspondían a empleados que habían renunciado en circunstancias que ahora tenían una explicación diferente a la oficial. Los resultados fueron derivados a las instancias legales correspondientes. Mondragón fue separado de su cargo durante la investigación. La reestructuración fue cancelada formalmente. El Departamento de Recursos Humanos fue reconstruido desde la base. Claudia Varela no fue parte de esa reconstrucción. No hubo confrontación. Solo una carta formal, los plazos legales correspondientes y la puerta de salida que ella había facilitado a muchos antes que a ella. La denuncia de Paola avanzó y fue resuelta a su favor. Andrés Fuentes asumió la dirección de operaciones en el 3er mes. Desde ese cargo comenzó a hacer exactamente lo que siempre había querido. Que las cosas funcionaran bien y que las personas a cargo de hacerlas funcionar se sintieran vistas. Era el tipo de diferencia que no aparece en los reportes de crecimiento pero sí en la tasa de rotación de personal, en las conversaciones de los pasillos, en el hecho de que el personal de limpieza empezara a encontrar café de más en la cafetera los lunes por la mañana. El nuevo esquema de compensación para servicios generales fue aprobado en la segunda reunión de consejo posterior a la junta del jueves. El primero en 6 años que incluía ajuste real sobre la inflación. Un martes del 3er mes, Miriam entró al edificio por la entrada principal. Sin carrito. Sin delantal. Con la carpeta bajo el brazo y el paso tranquilo de quien sabe a dónde va. En el lobby, el guardia de seguridad la saludó con una inclinación de cabeza. Buenos días, señora Salinas. Buenos días, Costas. Siguió hacia el ascensor. En el corredor del piso 12, Andrés la cruzó con una tablet bajo el brazo y esa expresión de alguien que tiene más cosas en la cabeza de las que puede resolver en un solo día. El consejo quiere reunirse la próxima semana para revisar los nuevos criterios de auditoría interna. Mándame la agenda. La reviso esta noche. Él asintió. Luego,
Antes de que Miriam siguiera caminando. ¿Sabes lo que más me impresiona de lo que hiciste? Miriam esperó. Que nunca lo hiciste para que nadie lo supiera. Ni para que todos lo supieran. Lo hiciste porque era lo que había que hacer. Miriam consideró eso. Ernesto decía que las razones para actuar deberían caber en una sola oración. Si necesitas más de una, probablemente no deberías actuar. ¿Y la tuya cuál era? Que 42 personas iban a perder su trabajo si no hacía nada. Andrés asintió despacio. Una sola oración. Una sola oración. Miriam llegó al ascensor. Marcó el botón. Esperó. Las puertas se abrieron. Afuera, Atenas seguía siendo Atenas. El tráfico del final de la tarde, el ruido que no hace pausas para los finales ni para los comienzos. La ciudad que seguía sin saber que en ese edificio de cristal algo había cambiado de una manera que iba a importar durante mucho tiempo, aunque la mayoría de las personas que pasaban por la calle nunca lo supieran. Miriam salió a la calle y respiró el aire de la tarde. 8 años de silencio habían terminado. Y lo que venía después era, por primera vez en mucho tiempo, suyo para construir. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Miriam tomó la decisión correcta al esperar 8 años antes de actuar, o debería haber usado su poder mucho antes? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.